¿Quieres una vida plena y feliz? Activa tu despertar. Esto es Conscientes, con Vir Merino. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos hoy en una entrevista que nos va a hacer vibrar, porque estoy con una mujer que no solo es una diosa, sino que tiene tal coherencia uno de sus dones, que he tenido la bendición de conocer hace muy poquito porque hemos coincidido en un retiro espiritual en el que yo era participante y Valen Moisés, que aquí nos acompaña, nos hizo vibrar con su voz y en ese momento pude darme cuenta por qué eh, caer en conciencia porque el nombre de tu página Soy Vibra, que no es nada metafórico como te dije en ese momento, no es una forma de decir, no es una mera expresión, simplemente es lo que haces, tiene que ver con tu magia, increíble y maravillosa. Estoy con Gracias, Valen Vir. Moisés, que es mentora de soberanía personal, y Valen, a modo de presentación, me gustaría iniciar con una pregunta. Yo considero que las personas que acompañamos a otras personas en su camino de bienestar, somos personas que porque esto es muy autorreferente, que hemos transitado un proceso de búsqueda y de transformación, y que a medida que hemos ido descubriendo formas diferentes de vivir, sentido de vida diferente, una conexión o mayor amplitud de conciencia o un despertar de conciencia, vamos incorporando herramientas que luego, sobre todo a las personas que nos apasiona acompañar a otras en sus caminos, que luego vamos tomando como herramientas para acompañar a otros en sus caminos. Y creo que tiene que ver Mm. con tu historia, ¿es así? Yo siento, bueno, primero gracias por el espacio, gracias por crear este contenedor, gracias por hacer que fluya esta información para tantas personas, porque es muy importante poder generar esos espacios y es de una valentía inmensa hacerlo, así que gracias, Vir. Yo siento que nadie puede dar algo que no tiene y ahí comienza ese camino en este proceso de acompañar a otras personas en la transformación. Eh, yo comencé conmigo porque lo necesitaba yo, por buscando yo respuestas, buscando respuestas que no podía encontrar en los lugares convencionales. Siempre me llamó la atención qué es lo que había detrás del telón. Y eso me pasó desde siempre, desde chica, cuando vi por primera vez Alicia en el País de las Maravillas, en adelante. Fue como, ¿qué hay atrás? Atrás hay algo más, o sea, no puede ser todo esto que estamos viendo, o sea, es que hay algo más. Después llegó en su momento La Novena Revelación, que fue una novela que leí cuando tenía 16 17 años, y sentía como que las certezas, la información se iba acomodando como si fuesen piezas de un rompecabezas cada vez que escuchaba hablar sobre energía, sobre física cuántica, sobre los campos electromagnéticos, sobre el campo energético de las cosas, de las personas. Y en un momento de mi vida, cuando empecé a necesitar respuestas más tangibles, a mí me tocó transitar ese proceso con la búsqueda de ser madre en su momento. Había empezado a hacer tratamientos de fertilidad y me quedaba embarazada y los perdí al muy poquito tiempo. Llegamos a hacer 7 tratamientos de fertilidad y con 5 embarazos que se lograba el embarazo, pero a los poquitos días se detenía. Entonces, y médicamente nunca nos encontraron nada. Era como, no, no puede ser. Y ya los médicos eran como estaban encaprichados para que esto funcione, porque decían, no tenemos ningún motivo. Nosotros dos vegetarianos, los dos meditando, viajes a la India, a los templos para meditar y todo, pero era como, no encontraban una explicación. Y allí fue cuando empecé a estudiar herramientas para incorporarlas para mi vida, para ver qué respuestas podía tener. Y ahí empecé a estudiar medicina, cuerpo, mente, alma, biodecodificación, constelación familiar, psicogenealogía, flores de Bach. Bueno, yo trabajo mucho con la música desde siempre porque la música no solamente mi pasión, sino que fue mi profesión toda la vida. Y tu lenguaje, ¿no? Y mi forma de comunicarme también. Entonces, fue como que
esa fue como la primera vez que yo como empecé a incorporar herramientas para mí, pero seguía acumulando herramientas. Después pasó el tiempo, antes de la pandemia, un tiempo antes de la pandemia, eh, entendimos por diferentes situaciones que se generaron que en realidad yo no quería ser madre, y que venía de un mandato, los dos somos hijos mayores, primeros nietos, o sea, había mucho ahí para sanar también. Y cuando empezamos a indagar en el árbol de cada uno, entendimos de que era un mandato. Y con mucho cariño y mucha alegría, nos miramos a la cara y pudimos decir, ¿vos querés ser padre? Bueno, sí, pero si no viene, no viene. Bueno, yo de la misma manera, pero si no viene, no viene. Y ese si no viene, no viene, cada vez empezó a sentir como más fuerte y entendí cuál era de verdad mi misión y qué era lo que yo quería. Y también entendí en ese momento que era el momento de poner todo ese proceso de sanación al servicio. Y ese viniste a ser feliz, no te distraigas, que se convirtió en el lema de Vibra, empecé a habitarlo en lo cotidiano y no cuando alcance eso que quiero, porque me di cuenta que en realidad ni siquiera sabía qué era lo que quería. Y que en realidad, en el fondo, fondo, yo lo que quería era quedar embarazada, no ser madre, era alcanzar el objetivo. Y lo alcanzaba. Después se detenía. Pero para mi mente, eso ya se lograba. Entonces, fue un universo en el que entré en esto del biohacking, de la reprogramación, del ser feliz, del agradecimiento, de entender qué hay detrás del telón y que somos partícipes también y protagonistas de lo que hay del otro lado del telón también. Así que eso vino como empujón para animarme a poder compartir esa propia medicina que fui incorporando a través de mis procesos, que obviamente yo ahora lo cuento con el diario del lunes y es como, uy, qué fácil. Cada uno de esos procesos, cada uno de esos tratamientos los tratamientos duran meses, en donde son bombardeos hormonales. En los 7 tratamientos me llegué a inyectar más de 800 inyecciones entre hormonas y heparina y estimulantes y etcétera, etcétera. O sea, Increíble estoy lo que hablando nos de un hacemos, ¿no? proceso. Cuando yo un día me estaban haciendo una entrevista y me preguntan cuántas inyecciones me había puesto, y cuando yo empecé a pensar y dije 800. Dije, pero qué incoherencia. Yo soy vegetariana, comulgo con la naturaleza, meditamos los dos, vivimos y hacemos un hijo en un tubo de ensayo. O sea, para mí era incoherente. O sea, no quiero decir que las personas celebro las personas que quieren ser padres y lo hacen de la manera que sienten más orgánico y simple en sus vidas, pero deseo de corazón que sea así, orgánico y simple, porque forzar la máquina en mi caso me estaba generando una resistencia inmensa y un daño enorme. Estaba poniendo mi vida en pausa, por algo que ni siquiera sabía si era lo que quería o no. Entonces, desde todos esos espacios que yo los tomo como pequeñas victorias, fue que terminó llegando este bienestar y esta paz de poder transitar la vida como deseo con lo que tengo hoy. No quiere decir que no tenga metas, y también yo me pongo una meta y voy a fondo, pero sí vivir en presencia, vivir en presencia. Y cada vez que me salgo, vuelvo. Esta mudanza tiene que ver con eso, con ese estar saliéndome un poco del camino, hey, volvemos ahí, a la coherencia. Y es muy coherente al conocerte. Yo te conocía por redes y conocerte personalmente. He sentido como que tu presencia es una sonrisa, es una gran sonrisa. Tu presencia es brillante. Pasa por ahí, me ha pasado con grandes mentores que al conocerlos a distancia era una sensación y después verlos en vivo, realmente uno vibra. Y es una energía impresionante que no puede explicar en palabras, pero que se siente. Y eso me ha pasado al estar contigo y he tenido, y justo estábamos al lado, así que era más fuerte. Así que es muy coherente, ese viniste a ser feliz es muy coherente con lo que transmitís en persona. Claramente, Gracias, a, Miriam. a distancia también, pero yo que he podido vivirlo, vivenciarlo en persona, me ha parecido muy bello.
porque no es una mera frase o una pretensión tuya que todavía no has alcanzado, sino que claramente es la manera en la que habitas en tu presente. Y eso me Gracias, parece Mir. Yo siento alucinante. que no podemos dar nada que no tenemos. Eso, y me esfuerzo muchas veces a habitar esa coherencia. Y aún si no hay nadie viéndonos, es la coherencia la que nos hace anclar ese mensaje en la tierra. O sea, no es ser coherentes para afuera, sino primero ser coherentes para adentro. Primero ser coherentes para adentro. Y la coherencia para mí tiene que ver con este camino entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Y es ahí cuando se van, como cuando se quitan esos obstáculos de esta cañería que somos para poder bajar el cielo a la tierra, para poder anclar nuestro mensaje, para poder habitar nuestra misión. Y cuando trabajamos en esa coherencia, que es en lo cotidiano, es que podemos quitar esos obstáculos para que pueda fluir esa energía. Porque por ahí pensamos una cosa, decimos otra cosa, sentimos otra cosa y terminamos haciendo otra cosa. O tratamos de que el camino esté más o menos, pero terminamos haciendo algo diferente a lo que sentimos, a lo que pensamos. Entonces, trabajar en esa coherencia para mí forma parte de un eje fundamental en este proceso. Y en estos últimos años fueron de mucha acción, de mucho desplazamiento físico, de mucho movimiento. Siempre mi vida fue con mucho movimiento, pero sobre todo estos últimos años, por el mismo crecimiento de Vibra y por la misma expansión del mensaje entre las peregrinaciones a Francia, la cantidad de retiros, los eventos, el mismo ritmo de vida que tenemos nosotros por lo que hacemos los dos, me llevó a no dormir más de 2 noches en el mismo lugar durante los últimos 3 años. Y eso fue un montón y de golpe hice el clic hace 2 meses y dije, no va más, esto no va más así, volver a mi eje, necesito hogar, necesito habitar el hogar. El hogar, mi templo físico en mi cuerpo y en mi templo físico de mi hogar. Hoy lo siento como una necesidad. Por eso el año que viene no va a haber peregrinaciones. Pero así dejé de tener espacios que me generaban fugas energéticas y como que estoy achicando ese canal, ese tubo por donde baja esa coherencia. Son momentos de mucho movimiento porque estoy en transición. Recién hablábamos de que armé mi búnker para poder tener mi espacio. Tengo el piano, creo que tengo 2 metros cuadrados, tres en total. Pero tiene que ver con esta coherencia de la que estamos hablando. No puedo habitar un espacio compartiendo un mensaje como el que comparto, sosteniendo una tribu, una comunidad como la que sostengo, si no vivo en coherencia. No me daría la energía. Entonces, esto también es consecuencia de esa coherencia en Valen. cada ámbito de la vida. ¿Y cómo has ido encontrando esa coherencia? Porque en un mundo de tanta exposición y de tantos influencers, personas que nos muestran cómo debemos ser, porque antes quienes nos decían cómo Ujú. debíamos ser eran nuestros padres y nuestro entorno más cercano, pero ahora es toda una sociedad y una cultura digital la que nos muestra distracciones que nos alejan, que ponen aún más nuestra mirada en el afuera y menos en el adentro. ¿Cómo has podido ir encontrando ese camino de coherencia y autenticidad? Mira, vos sabés que yo hice televisión muchos años. Te voy a contar algo muy, muy, muy simple, tal vez sea algo que muchas personas no le encuentran el sentido, pero para mí tuvo mucho, mucho poder en esto de lo que hablas de la autenticidad. Hice televisión muchos años, 10 años, en donde había hasta cambiado por la misma naturaleza del trabajo que tenía, hasta mi forma de hablar. Entonces, había abandonado mis R's norteñas. En vez de decir río, hablaba del río, o sea, no el río porteño, no tengo nada en contra de los porteños, pero era como algo más neutro. Y mi forma de hablar también había cambiado.
Y en un momento cuando tomé la decisión como de empezar a volver hacia mí, comenzó con la música, porque yo grabé 5 discos, un disco había sido totalmente de tangos, después había grabado baladas y venía haciendo muchas cosas, y en un momento hice 2 discos infantiles, y en un momento dije, necesito volver a mi música. Pero volver a mi música era, ¿a dónde vuelvo cuando vuelvo a mi música? Y ahí empezó el recorrido de vuelta hacia mí, mi propio mensaje. No lo que la gente quiere escuchar, no lo que el público quiere escuchar cuando se sienta en una butaca, ¿qué es lo que yo quiero contar? Porque ahí también viene esto, y pasa mucho en este ambiente, de que vos vas viendo cómo diferentes personas van replicando el mensaje de otra persona. Decís, ¿por qué a ella le funciona y a ella no? Porque ese mensaje es genuino y este no. Entonces, hay un dicho que a mí me encanta, que es: nadie puede brillar en estrella ajena. Entonces, esto de crear tu propio blend, tomar de diferentes espacios, pero armar tu propia medicina, a mí me sirvió volviendo a la música. ¿Qué quiero cantar? Y cuando empecé de nuevo, que fue un disco divino que me produjo Seba López de Los Tequis, esto fue antes de la pandemia, justo un año antes de la pandemia, empezamos a grabar las voces y yo dejé de cantar con la R y volví a cantar con la R, con mi R arrastrada. Volvió tu Y sonido, fue, tu propio sonido pero fue personal. algo tan simple lo que te cuento: volver a hablar con mi R, o volver a hablar como hablo en la mesa de mi casa tomando mate con mis amigas, a como hablo en un vivo de Instagram hoy. O sea, no hay lado B acá, no hay lado B. Y siento que eso también es coherencia, Mm. que eso también forma parte de mi propia medicina, y que ahí fue cuando empecé a conectar con mi música, con mi mensaje. A ver, no fue hace 5 años cuando creé Vibra, me preguntaban, ¿cuál es la misión y el propósito de Vibra? Y yo, ¿qué sé? Era como, ¿a quién está dirigido? A la gente. Y me decían, definime el cliente ideal de Vibra. Personas básicamente humanas que quieran transformar su vida. O sea, ni siquiera pensaba trabajar con mujeres. O sea, todo eso se fue como delineando, como afinando. Pero primero tuve que afinarme yo conmigo de cuál es mi mensaje. ¿Cuál es mi mensaje desde el bienestar? Y la primera frase que surgió fue este impulso vital de: viniste a ser feliz, no te distraigas. Y desde ahí surgió después el resto de Vibra. María Magdalena viene desde mis inicios, hace 20 años que estudio su vida, pero nunca me hubiese imaginado contar eso en las redes. Para mí mi vínculo con María Magdalena era entre ella y yo. O sea, Muy no era personal y muy algo, íntimo. pero nunca me hubiese imaginado hacer un vivo hablando de mi vínculo con María Magdalena. Nunca, nunca. Eso fue surgiendo después por naturaleza, no sé. Pero la respuesta siento que es buscar lo genuino, y eso es un trabajo hacia adentro. Eso es una puerta que se abre hacia adentro. Me Es encanta. muy de introspección, es de mucha búsqueda adentro. Y de mucha valentía. Valentía. Sí, mucha De mucha valentía. valentía. Ayer justo hice un post que comienza diciendo, mira, lo tengo acá, por eso te lo comienza diciendo: ser vos no debería ser un acto de valentía, pero lo es, porque durante generaciones aprendimos a escondernos, a adaptarnos, a no brillar demasiado. Pero ahora es el momento, ya está todo listo para que podamos ser nosotras mismas. Es seguro ser Es seguro. vos misma. Sí, qué Ese es el precioso. mensaje. Sí. Es seguro ser vos misma. No es Salir de necesario tantos encajar. mandatos y de tantas creencias Totalmente. y de tantos lugares de dolor. Hay un libro que me conmueve particularmente que se llama, es de Borja Vilasecas, creo que es Encantado de conocerme. Y en una parte dice, cuenta cómo en la época de la Inquisición, eh, cuando empieza a contar por qué las mujeres eran perseguidas y lo que se vivía en esa época, me conmocioné tanto porque pensé que tanto menos hago yo en mi vida actual, tanto menos que esas mujeres, y no, perdón, tanto más que esas mujeres. Y por muchas cosas que me he animado a hacer en mi vida,
esas mujeres han sido sancionadas con la muerte, ¿no? Y cada vez Tremendo. que lo leía, me conmovía una y otra vez, porque realmente creo que venimos de una historia tan controversial, difícil, dura, dolorosa, que Mm, animarnos hoy en día y poder decirnos, es seguro expresar nuestra voz, wow. realmente es un acto de valentía. Y animarnos a ser juzgadas, animarnos a vernos ridículas, animarnos a salir del calladita se ve más bonita, eh, Ah, frases que y al, y al, y al atraviesan. no brilles tanto, que ayer hice un vivo en donde yo soy un poco eufórica, o sea, yo sé que por ahí estoy como muy zen y por ahí se me salta la térmica y me sale la tana que tengo en algún lugar de mis genes. eh, y ayer hice un vivo, pero como muy efusivamente hablando de esto que estás diciendo, de muchas veces escucho que me dicen, tal, pasó algo, bueno, mi familia es muy adrenalínica toda, toda, todos somos motoqueros, desde mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis abuelos, o sea, somos una familia adrenalínica. Entonces, pasan cosas y sí, nos pasan cosas porque es la misma vida. Y cada vez que pasa algo, que me dicen, bueno, lo que pasa, Valen, es que vos brillás mucho y generás mucha luz, entonces la oscuridad se manifiesta. Cuando fue el accidente de India, de esta gata, que es gata sin cola, no tiene cola porque tuvo un accidente de ella, pero por tremenda, porque se escapó, porque se fue, porque... a mí me decían lo mismo. Lo que pasa es que vos... Dije, escúchame una cosa, ese es el mandato más poderoso para mantenernos brillando bajito, para mantenernos vibrando chiquito. No brilles mucho porque despertás a la oscuridad que se viene a manifestar. Si brillás mucho y activás mucha luz, te van a pasar cosas malas. La vida misma. Si estás viva ya tenés riesgo de muerte. Entonces, es como, déjame que brille fuerte y alto y que active todos los dones, porque como decís vos, calladita te ves más bonita. No, no, Porque si no no al brillo, lugar. porque si no brillo, me deprimo, si no brillo, estoy triste, si no brillo, no es vida, no es vida, no Pero fluyo, no, Vir, no me muevo, no bajo, circulo, no me expreso. bajo ese lema nos tendremos que quedar tiradas viendo, haciendo maratoneadas de Netflix en la vida para ni siquiera salir, para ni siquiera formarnos, para ni siquiera reencontrarnos en tribu. O sea, es ridículo. Viniste a ser feliz, viniste a ser feliz, viniste a expandir tus dones. Es la esencia del camino de la diosa, la esencia de diosa, soberanía personal, tu propósito al servicio, a algo viniste, a eso que viniste, hacelo al 100%, deja todo en la cancha y ahí va a fluir en abundancia, la vida misma, la abundancia en todos los aspectos, pero deja el 100% en la cancha. Yo Es no que es que me empieza a levanto ser un todos los camino, días y ¿no? digo, Desde ¿cómo, perdón? que desde la psicología se dice, desde lo freudiano, que cuando nacemos somos puro ello. Y el ello es una esencia auténtica, pura vida, pura pulsión, puro deseo, una llama ardiente. Y que esa llama va siendo acallada por las voces de los criadores principales que van diciendo, no, eso así no, en esa familia, en esta familia no hacemos eso, no, ahora no, después, no, esta sociedad no se comporta así, calladito, no, no se grita, no, no se dice, no, y nos van acallando estas emociones, esta forma de ser tan auténtica y vamos tapándolas a esa autenticidad con capas de yo. Y Mm, es luego el momento de frustración cuando llegamos a más grandes, a cierta edad en que nos damos cuenta que, ¿y dónde estoy debajo de todas esas capas? ¿Y quién era en claro, algún ¿quién momento? soy? Entonces es como, ¿Quién al soy? escucharte pienso en desandar un camino y volver hacia atrás, Mm, como de mm, reencontrar esa esencia y no de convertirme en algo que no soy, sino total. sinceramente permitir que se exprese lo que está. Pero por ahí Total, suele o puede estar tan tapado o tan oculto que realmente es un proceso, un camino. total, total. Bueno, y es un camino de todos los días, Vir, porque no es que nos levantamos, cuando ya vamos transitando en este proceso, nos levantamos todos los días, saltamos de la cama bailando y con música y que, o sea, es la vida misma y no es lo que pasa, sino lo que hacemos con eso que nos pasa. Pero, ¿cuántos
¿Cuántas más posibilidades tenemos de trascender esas situaciones desafiantes si venimos entrenándonos, si venimos conociéndonos, si venimos incorporando herramientas para poder transitarlas, si venimos incorporando herramientas para gestionar nuestras emociones? Entonces es prepararte permanente, es entrenarte, no es tengo una maratón la semana que viene y alguna vez corriste, no, jamás, te va a ir, la vas a pasar pésimo. Entonces, entrenarnos permanentemente tiene que ver con ese bienestar en lo cotidiano, honrando el templo, Y ve mucha entrenando. responsabilidad en vos, Sí, sí, como estás a cargo de autorresponsabilidad. vos y de tu vida. Y muchas veces me cuesta. Y te voy a decir qué es lo que más me cuesta. Dentro de todos los espacios que habito entre mi trabajo, entre la música, entre la escritura, entre mis espacios, mi casa, los viajes, la organización, lo que más me cuesta es la alimentación. Y la alimentación es la base de este templo. La alimentación es la estructura de este templo, no solamente en lo físico, sino en lo energético. Y esa es para mí la más grande de mis batallas. Y me esfuerzo cotidianamente para poder estar en equilibrio, estar en coherencia en ese aspecto también. Te iba a preguntar, de hecho, cómo cuidas tu cuerpo, cómo cuidas tu mente, cómo cuidas tu espíritu. Ujú. Mira, yo soy, y digo soy, porque por ahí me dicen, no tenés que decir soy, que sos celíaca, sino que tenés... No, no, yo soy celíaca, amo ser celíaca, amo, amo, y cada vez que me dicen, te podés curar, no quiero, porque eso me ayuda, como viajo mucho, por lo menos teniendo, siendo celíaca, me obligo a comer más sano. No digo que me encanta tener la enfermedad, sino que hace muchos años, hace más La de sensibilidad, diría, 20, ¿no? la sensibilidad, claro, le llaman, la denominación es enfermedad celíaca. A mí me diagnosticaron hace 22 años. Lo que la medicina no Eh, comprende es patológico o es enfermedad. Pero total, considero que son total. sensibilidades extras, un cuerpo más inteligente que entiende más y de toxicidades, quizá, más Totalmente, sensible. totalmente. Y siento que esa condición de alguna manera me ayudó mucho a poder comer más sano, a poder tener esta conducta de elegir los alimentos, más allá del gluten o sin gluten. O sea, eso es como que me seteó para poder elegir los alimentos. Eh, yo soy vegetariana, sí como huevos, leches no, de vez en cuando algunos quesos, pero carnes no, hace muchos años. Para que la gata me está moviendo la pantalla, van a terminar mareadas. Ella le gusta ese lugar ahí. Eh, y la alimentación para mí forma parte también de lo energético, no solamente de lo físico, sino de lo energético. Cómo me siento energéticamente tiene mucho que ver con la energía de los alimentos que consumo. Eh, Actividad física, amo, uno de los motivos por lo que también necesito como este orden es para poder tener una rutina constante de actividad física. La actividad física me cambia el día. Correr, entrenar, me cambia el día. Me para en otro lugar el cumplirme. Tampoco soy una gran maratonista, corro 5 kilómetros hace 5 años. No es que voy evolucionando, pero a mí me hace bien, es mi propio desafío conmigo. Y después en mente, ahí sí soy muy talibana en el sentido de que no dejo que aparezca en mi algoritmo nada que yo no quiera ver. No veo noticias, no consumo noticias de ningún tipo que no sea lo que yo elijo. Y este nutrirme por los ojos, por los oídos, por la piel, por la boca, para mí es fundamental. Entonces, cuando me dicen, ¿no te enteraste lo que pasó? No. Ay, pero fue, no. No, y tampoco quiero que me cuentes. Pero déjame que te cuentes, no, por favor. No lo quiero saber. Y en eso sí soy muy determinante. No quiero que me lo cuentes.
no lo quiero saber. No, No pero fue permito, un caso, no me importa. No, no no, permito. no lo permito. No lo permito. Y es como no te escucho, no te escucho, no te Es escucho. como si me quisieran dar a probar un queso podrido o no sé, un alimento en mal estado. No, no, no lo voy a comer, no. No lo voy Pero a eso comer. es una gran conciencia, claramente, porque estamos Me cuesta mucho. invadidos por Sí, información y sobre todo culturalmente, ¿no? En Latinoamérica, el sensacionalismo y la conciencia de estoy alimentando yo también este tipo de energías y me estoy alimentando de esta energía, total. saliendo de una dualidad de somos cuerpo, mente, no, somos ambos integrados y estoy alimentando mi cuerpo también de esa manera. Mis células están escuchando eso. Todo mi Totalmente. sistema Total. lo recibe o no lo Total. recibe. Total. Pero así dejé de ver series, películas. La mente no diferencia la realidad de la ficción. O sea, a mi mente no le importa si estoy viendo una serie. Por ejemplo, una serie buenísima, todo el mundo me la recomendó, que es Outlander. Vi el primer capítulo y dije, no puedo, no puedo. Mi cuerpo no me lo permite, no pude. Me dijeron, pasa los 3 primeros capítulos y después ya deja de haber violaciones, asaltos, asesinatos, muertes. No, gracias. Te agradezco en el alma, contámela. Vení, sentate, saca todo eso, contame la parte linda. Yo te escucho, me tomo unos mates, hago de cuenta que estoy viendo. No puedo, Me pasa no con la puedo y es música, mi Vale. forma. Me pasa con la música. Hoy en día, mi playlist, que era eterna, tenía 1000 canciones, no la tolero. No la tolero porque voy escuchando las letras y digo, no, esto no quiero en mi vida. ¿Y cómo lo voy a escuchar? Y le voy a dar este mensaje a mi mente si yo no quiero esto en mi vida, pero esto me está pasando hace muy poquito, ¿no? Y por consiguiente, Totalmente. una nueva búsqueda de música que me presente mi camino, que me presente mis anhelos, mis deseos, quién soy hoy o quién Hermoso. estoy permitiéndome ser, ¿no? O de conectar con quién soy. Entonces, en esa línea, tu música es muy bella porque tiene mensajes muy Gracias. bonitos que no es tan usual de encontrar. Está creada desde ese lugar y con esa intención. Cuando entendemos, o sea, ya hoy hay estudios científicos que avalan esto de que las melodías, las palabras, las vibraciones cambian la estructura molecular. El sonido transforma la materia. No es lo mismo escuchar cualquier cosa. No es lo mismo. Menos si estás en un camino de coherencia. Y a mí me pasa algo con las canciones que compongo, que a las canciones las compongo en un momento y tengo que empezarlas y terminarlas en ese momento, porque la frecuencia es la de ese momento. Después no es, ahí hice el primer estribillo y después tal cosa y después. No, no, la canción es un parto. Es un parto. Hay muchas de las canciones, por ejemplo, Ellas Vendrán, la compuse abajo de un árbol en Rennes-le-Château, al lado de la Torre Magdala. Rennes-le-Château es como el lugar más emblemático de la Magdalena. Ella quiere aparecer como sea por acá. El lugar Bueno, más perfecto. emblemático de los misterios de la Magdalena en el sur de Francia. Llegué y dije, necesito componer esta canción. Puse las historias de Instagram y la compuse cantándola ahí. Y así fue como surgió Ellas Vendrán. Iba escribiendo la letra, la cantaba, historia. La compuse en vivo, pero porque yo no soy una gran compositora. Hago música con sentido y Música tengo sentida. el don de la música desde chiquita, pero no soy una avesada compositora. Mis composiciones son simples, pero decidí trabajar esa sintonía en ese momento, esa frecuencia, esa sintonía con ese mensaje que tenía que bajar. Entonces, llega el momento, baja esa frecuencia y después nos dedicamos a abrazar esa melodía. Pero la música viene con esa frecuencia para tocar algo muy puntual. Y siento que la música en general que consumimos estando en un proceso en un camino de desarrollo personal, en un camino evolutivo de alguna manera, ya no podemos hacer de cuenta que es lo mismo escuchar cualquier cosa. Es nutrirnos por los oídos. ¿De qué te estás alimentando? También por los oídos.
Y que te agarre celiaquismo claro, musical. claro, intolerancia a ciertos sonidos. Eh, a mí me pasa que al escucharte pienso, esto es algo que te ha pasado toda la vida o a medida que has ido evolucionando o afinando estas percepciones, ha sido más claro en el sentido de, considero que para que podamos recibir esa información de alguna manera o conectar con esa información interna que trae esa melodía, esa música, esa letra, esa canción, tiene que haber un canal limpio o un cuerpo limpio, conectado, alineado. ¿Te ha pasado de siempre estar alineada en algún sentido o a medida que te has ido alineando o limpiando, has podido conectar más fácil con esas frecuencias, con esa información? Siento que eso es permanentemente, que ese proceso es un proceso permanente, de permanente cambio. Yo no soy la misma que escribió El Camino de la Diosa hace 2 años, cuando ya sentía que la frecuencia era hermosa de lo que podía compartir. Y hoy te digo, gracias a la divinidad, estamos en permanente cambio y vamos en una evolución permanente. Yo siento que es afinar, cuando hago los talleres hay una dinámica muy puntual que es afinar. Bueno, vos estuviste en una de las dinámicas en Jujuy. Tuvimos un momento muy cortito en lo que hicimos en Jujuy, fueron Pero por eso unos no por eso minutos. poderoso, porque ento- a mí me pareció nunca había hecho un trabajo así, eh, de permitir que el cuerpo se exprese y de conectar con mi voz. Yo amo cantar, pero más que en la ducha no sucede, o en el auto, porque no tengo ese don, pero he permitido la expresión a partir de nos ibas guiando de una manera tan hermosa que incluso habiendo espectadores, porque había público, hemos podido permitirnos conectar con, salió un sonido dentro mío que ha sido maravilloso. Ha sido cortito, pero muy Hermoso, poderoso el ejercicio, los hermoso, ejercicios que hermoso. necesito. Mi objetivo en esas dinámicas es sentirnos cuerdas que estamos afinando. Es como afinar la cuerda de una guitarra. Es ir moviendo esa clavija hasta lograr esa afinación. Y cada cuerda tiene una frecuencia distinta, una afinación distinta. Cada ser humano tiene una afinación distinta. Entonces, siento que hasta como acto de psicomagia, buscar ese sonido y tu sonido único ni siquiera es escuchando al de al lado cómo está sonando y tratar de sintonizar. Tu sonido es el que te queda cómodo en el cuerpo. El sonido, tal vez lo lográs una centésima de segundos que decís, qué lindo esto, qué lindo esto, qué lindo esto, que no se termine, se terminó, listo, no importa. Pero es un segundo de Extático. habitarlo para después saber totalmente y después saber a dónde volver. Entonces, buscar esa sintonía única. Para mí, con que lo sientas un segundo en esas dinámicas, La magia sucede. ya vale la dinámica. Total, porque es la experiencia, la experimentación desde el cuerpo. Es en el cuerpo en donde están todas las respuestas. El cuerpo ya sabe. Todos los componentes del cuerpo ya estuvieron en la tierra. Ya estuvieron, ya fuimos tierra, ya fuimos agua, ya fuimos nube, ya fuimos roca, ya fuimos árbol, ya fuimos eso. No hay elementos nuevos acá, no hay Y componentes nuevos. esa integración, Valen, ¿cómo ha sido esa integración de tu música, la conexión de la música con el cuerpo y con los elementos de la naturaleza? Bueno, para mí María Magdalena tuvo una gran participación. Ella apareció en mi vida hace 20 años, hace 20 años, a fines del 2005, casi 20 años. Y, y fue ella, para mí yo hablo de la frecuencia María Magdalena porque es la frecuencia del sagrado femenino. Yo siempre fui como muy masculina, muy del hacer. Veía grupos de mujeres y decía, qué difícil trabajar con mujeres, Dios mío, jamás podría trabajar con mujeres y ahora mírame comunidades de mujeres. Eh, Siento que esa conexión con el femenino me hizo volver al cuerpo. Tuve la bendición y la oportunidad de entrenarme en The Mystery School of the Rose, que es una escuela de misterios que replica las enseñanzas de las escuelas de misterios ancestrales.
Esto es ¡Qué una belleza! institución que entrena a muy poquitas mujeres. Éramos 9 en todo el mundo. Ni siquiera sé cómo, o sea, sé cómo llegué ahí, pero fue un milagro, fueron una de esas consecución de cosas que decís, Las llegué ahí, casualidades. esas diosidencias. Sí. Y cuando empecé el entrenamiento fue de un año completo, online, muy intensivo, que yo decía, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Los 3 primeros meses era como, ¿qué embole esto? O sea, me parecía todo ridículo lo que hacíamos, el ritual, la flor, Y en un momento me hizo el clic, fue como que se abrió el canal. Y siento que fue esa gotita que fue golpeando la roca hasta que la roca se rompió y se rompió la armadura. Yo siento que lo que sucedió ahí fue que rompí la armadura y apareció lo que había adentro y era ese verdadero ser, ese verdadero ser humano que yo había venido a encarnar. Y es lo que replico en el camino de la diosa. Después de terminar ese proceso en The Mystery School of the Rose, fue que dije, necesito compartir, hacer una síntesis de todo lo que vengo haciendo y creé. El camino de la diosa es una escuela de misterios. Yo ahora ya lo puedo contar en los inicios del camino de la diosa. ¿Qué podía decir? Te invito a un proceso de 6 meses en el caso del Camino de la Diosa, que es una escuela de misterio. Decir, ¿qué es una escuela de misterios? Yo tampoco estaba preparada para contarlo. Pero son procesos iniciáticos. Es el camino entre la mente y el corazón. Es el camino entre el pensamiento y el sentimiento. Es el retorno al cuerpo, al habitáculo de la diosa. El cuerpo es la diosa. En hombres y en mujeres, el cuerpo es la diosa. Es volver a la sabiduría de cuando Dios era mujer, de hace muchos años. Hace 20.000 años Dios era mujer, tal vez un poco menos, tal vez un poco menos, tal vez hace unos 6.000, 7.000 años, pero con certeza hace 20.000, 25.000 años cuando habitaron en la tierra civilizaciones más evolucionadas de alguna manera. Dios era mujer. Y no es por la lucha entre el Dios y la diosa, es porque la diosa representa la común unión, la comunión con la naturaleza, el diálogo permanente con este ciclo de fertilidad, de crecimiento y de renacimiento permanente. Eso somos. Cuando entendemos eso, es como que logramos habitar nuestro propio poder y no en la permanencia, sino en el permanente cambio. Entender que somos cíclicos. Ahí es cuando se activa el verdadero poder, desde ese lugar, desde habitarnos en la integración del masculino y del femenino. Es decir, que estabas en un polo masculino y tu descubrimiento fue abrirte al polo femenino, a la energía femenina. De Exactamente. hecho, me pasa que cuando pregunto a las personas si son espirituales o si están conectados con su espiritualidad, con la espiritualidad, muchas veces me responden si son religiosos, porque hay históricamente una confusión. Yo creo que particularmente en mi historia he sido una persona que he conectado con la religión desde un mandato familiar. Mi mamá me llevaba a misa todos los domingos. Era un padecimiento para mí, me acuerdo, hacía calor, no entendía qué me decían de pequeña. Luego, un novio que he tenido 5 años, todos los domingos a misa porque culturalmente había que ir, nuestro grupo social iba a misa. Entonces, tampoco conectaba con el mensaje, conectaba con la sensación de... Y también históricamente la institución o las instituciones religiosas han hecho su parte para que en algún punto creo que muchas personas elijamos alejarnos de estas instituciones que han sido muy represivas, mucha culpa, mucho mandato, y en ese camino de alejarnos y quedarnos en la nada, sin un sostén en algún sentido, esa oscuridad en mi caso particular, o desesperanza también, que me llevó mucho al mundo material, al mundo de lo físico exclusivamente, de lo externo, me generó tal angustia que me llevó a este camino de búsqueda de algo más tiene que Mm, haber, como decías.
Esto no puede ser Mm. la vida solamente, algo más tiene que haber. Y ese camino me llevó a conectar con la espiritualidad de la que nadie me había hablado y algo que no sabía tampoco que existía. Y en ese sentido, cuando te escuchaba en los inicios, cuando te encontré random, aleatoriamente, cuando de hecho vengo en el camino del despertar de la diosa hace un tiempito muy cortito, o sea que no fue nada random que te encuentre, porque ya estoy inscripta en esencia de diosa, de hecho, que comienza dentro de poquito. Cuando te encontré, primero escuché que hablabas mucho de el Maestro Jesús, de María Magdalena, de la Virgen María, y se suele confundir con un mensaje religioso. Mm. Quiero preguntar qué diferencia consideras que hay entre el mundo religioso y el mundo espiritual. Mira, justo hace muy poquitos días nos juntamos e hicimos un encuentro de primas en donde ese grupo surgió para sanar el clan en la pandemia. La mayoría son muy religiosas en ese grupo o eran al menos más ortodoxas. Y cuando yo no me animaba a hablar, no ahora, pero cuando armamos el grupo, porque yo era la hereje del equipo, era como, yo, perdón, madrina, pero tengo que decirte que para mi sistema de creencias, Jesús y María Magdalena tuvieron descendencia y María Magdalena era tan importante como él. Eh, y era como, a mí al principio me costaba, hoy entiendo, yo respeto todas las ideologías. Ahora, entiendo que hay tantas verdades como personas habitan la tierra. Y también entiendo que si hay una historia, está escrita por un vencedor. Entonces quiere decir que hay otra historia. Si hay una historia, quiere decir que hay otra. Si hay algo escrito por un vencedor, quiere decir que hay un lado B en esa historia. A mí no me gusta hablar de espiritualidad porque siento que la palabra espiritualidad está muy bastardeada. Esto de hablar de retiro espiritual está como medio bastardeado. Yo hablo del desarrollo personal porque siento como un profundo llamado hacia el gnosticismo, hacia esto de no tener intermediarios y eso, mira, ahí salen los pulgares para arriba. Es Y ahí confirmación. viene mi primera diferencia como esencial y de fundamento y estructural con la Iglesia Católica. Yo fui cantante oficial de la Acción Católica durante muchos años, viví 16 años en Metán, que es un pueblo entre Salta y Tucumán, y estaba ahí firme en todas las misas en el domingo, desde la mañana hasta la noche, o sea, todas las misas participaba y cantaba. Siempre tuve mucha devoción. La música me conecta mucho con la devoción y eso me ayudaba muchísimo en este proceso. Pero ahora hay un punto en donde sí siento que a mí me hizo mucho daño ese proceso y fue la culpa. La culpa en la escala de Hawkins vibra muy bajo, es una de las vibraciones junto con la vergüenza. Son vibraciones que están en contra de la vida. Entonces, esa culpa que yo de chica no podía identificarla, pero sabía que me carcomía por dentro, porque no importaba cuán bien intentase hacer las cosas, nunca era suficiente. Siempre había algo mal que estaba haciendo. Nunca podía estar ni brillando, porque tampoco estaba tan bien estar tan feliz, ni en el fondo del pozo, nadando en el lodo, porque, o sea, era como que, ¿cuándo? Esto está bien. Y sobre todo con el femenino, porque para el femenino, para la Iglesia Católica ortodoxa, estamos hablando de una ortodoxia que es en la que nos setearon, la mujer es o la virgen o la prostituta. Decime qué otra mujer hay en ese esquema, o la santa, pero no hay una mujer que goce de la vida. No hay una mujer que pueda manifestarse en la magnificencia de sus dones. No hay espacio en esa, estoy hablando de lo estructural arquetípico, ¿dónde encajamos? Si las mujeres que rodearon a Jesús es la virgen y la prostituta. O sea, cómo entra el hombre como compañero de vida si solamente tenemos ese esquema? Bueno y Entonces, malo, buena y con, mala.
¿Está bien? ¿Está mal? Exactamente, exactamente. Pero lo que está bien es algo inalcanzable. Nunca era alcanzable. Eso es lo que a mí me pasaba. Cuando empecé a estudiar la vida de María Magdalena, fue como que desde el primer momento me cayeron todas las fichas juntas, como un ta, 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 ta. Dije, necesito más de esto. Y como no encontraba en bibliografía, porque estoy hablando hace 20 años, decidí Y ahora es irme a difícil los encontrar, lugares. incluso. Ahora es ahora es menos difícil, pero sigue siendo complejo. Decidí irme a los lugares a investigar. Y así fue que empecé a hacer esas peregrinaciones en diferentes lugares, por diferentes circunstancias de mi vida que me llevaban a estar cerca de esos lugares. Pero fue una búsqueda y yo siento que la espiritualidad está muy vinculada a la búsqueda, al ir hacia adentro, a la introspección, a la indagación permanente. Siento que esa es la espiritualidad, porque no es solamente sentarte abajo de un árbol o rezar 15 rosarios. Espiritualidad siento que es un proceso de desarrollo personal, siento que es un proceso evolutivo, siento que es el camino de regreso a la verdad del alma. Para mí esa es la espiritualidad. Es ese proceso cotidiano de entrenamiento, de no distracción, de volver cuando salís en ese camino hacia el retorno a tu propia verdad. Y me suena mucho la palabra amor, porque la culpa es muy contraria al amor, a la aceptación, Mm, a la compasión, la vergüenza también son muy contrarias al amor, a un diálogo interno amoroso, a un 100%. trato personal amoroso. Y si no, y como bien decías, no puedo dar lo que no tengo, y no puedo ser amorosa o compasiva o respetuosa con los otros si no lo soy conmigo. Total, total. Mira, hay un librito que lo vi acá en estos días que es de Marianne Williamson que Me habla encanta sobre, ese sobre un curso de poema. Maynard. No puedo creer que tenés el libro. El volver al amor. ¿Cuál? Hay un poema de Marianne Williamson que se llama Ah, el que habla, El miedo más profunda. el miedo más. Bueno, está dentro, en ese libro, Qué maravilloso. exactamente. Y ella habla de que hay dos frecuencias básicas, amor y miedo. Que en realidad yo creo, en el fondo hay solamente amor, porque no hay dualidad, o sea, Sería somos una como, unidad. no hay oscuridad, hay falta de luz. Pero en esta dimensión en la que estamos habitando, habitamos en la dualidad. Entonces, somos amor o miedo. Donde hay amor no habita el miedo y donde hay miedo no hay lugar para el amor. Entonces, yo el miedo lo vinculo con la culpa en este esquema del que estamos hablando. Entonces, cada vez que llega la culpa, es como, hoy ya la identifico, antes me costaba identificarla. Hay un capítulo en El Camino de la Diosa, en el libro, en el que cuento algo que me estaba pasando en Ushuaia, una madrugada que no sé por dónde entró de nuevo esta una madrugada que daba vueltas y estaba incómoda y en un momento me siento en la cama y digo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y es mierda, es culpa. Y cuando es como volver a darte cuenta que esa programación a veces cuando me descuido vuelve a instalarse. Y es no, porque ¿cuál es uno de los primeros ejes de la culpa? Primero los otros. Entonces, cualquier situación que te hace priorizarte, te genera culpa. Y ese generar culpa es, ay, pero la empatía y que debería tener amor al prójimo. No, mi amor, no podés dar nada que no tengas. Hasta que no te priorices, no podés priorizar a ninguna de las personas que sientas que tenés que ayudar como la buena samaritana. No hay otro, no hay otro, no hay otro. Primero sos vos. Y cuando lográs estar en eje, podés abrazar a todas las personas del universo. Primero vos. Y ahí es cuando viene este sistema de la culpa y la recompensa, porque hay que dar hasta que duela. Mirá el seteo. Hay que dar hasta que duela. Entonces te ves sangrando y dando, desangrándote. No, Algo es que primero es mi bienestar absolutamente no sostenible. no sostenible. Cuando yo pueda estar plantada y parada, voy a poder abrazar a muchas más personas que si me estoy arrastrando por esta culpa inconsciente de esa programación.
yo siento que a ver, no, yo no hablo en contra de la Iglesia Católica, me formé en la Iglesia Católica, hablo por todas las instituciones que limitan la expansión del ser. Por eso creo en el gnosticismo, por eso creo en esta búsqueda interna y en este camino entre el ser y la divinidad, sin esos intermediarios que son de nuestra misma naturaleza. O sea, deberíamos todos ser personas que nos estamos ayudando y nos damos la mano para caminar juntas y no parados en 2 escalones arriba en jerarquía, cuando esas personas, no estoy hablando de todos, pero muchas de esas personas no viven en coherencia. Una de esas personas que habita en coherencia transforma a cientos de personas que están en el proceso evolutivo. Entonces, no importa si es institución de qué tipo ni de qué religión, es la coherencia, es la coherencia, es hablar en nombre de la divinidad habitándola en el cuerpo, accionándola en lo cotidiano, es Y la siento que es coherencia, lo un que siempre momento, me hizo Valen, ruido. histórico de muchas caídas de máscaras, en un sentido de ya no es sostenible la incoherencia. Se ha vuelto, desde mi perspectiva, muy evidente, porque ya es muy incómoda. Creo que es el gran momento de despertar a nuestra autenticidad, ¿no? Y esto, creo que lo que decíamos, la palabra esta valentía, requiere mucha valentía, porque es deshabituarnos a ser como nos han enseñado a ser, como podemos y tenemos, creemos que tenemos permitido ser, y ser como sentimos ser. Entonces Mm. creo que justamente escucho un mentor de marketing digital que me encanta, que se llama Guille Collado, y él decía, los nuevos influencers son él les dice, creadores, em, habla de una autenticidad, y él dice, ya las personas no buscan ver qué logros tenés, cuáles son tus éxitos o tu vida perfecta, sino que quieren conectar con un ser humano que transmite quién simplemente es, sin tanto show, sin tanto maquillaje, sino Totalmente, simplemente que los humanos buscamos totalmente, conectar con humanos. Ahora, en totalmente. el auge de la inteligencia artificial, de las creaciones de la inteligencia artificial, que se confunden con la humanidad, pero no son lo humano, no son y esto Bueno, de humanos divinos, ¿no? vos estuviste en la primera charla de la trilogía de la Magdalena la semana pasada, y cada vez es como cuando la primera charla, bueno, para quienes no saben, creé 3 masterclasses que son gratuitas para poder expandir el mensaje, sobre todo de este misterio oculto de la Magdalena, que a mí me apasiona, me atrapa. Y cuando estaba preparando la primera, Cátaros, Templarios y el Santo Grial, estaba armando como la presentación con imágenes e información y digo, pero esto es más de lo mismo. Cualquier persona hoy pone en la inteligencia artificial Cátaros, Templarios, el Santo Grial y te larga toda la información que quieras saber. ¿Cuál es mi diferencial? Es cómo llevas esa información a tu vida cotidiana. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿Qué te cambia? ¿Qué te transforma? ¿Qué haces con esa información? ¿Cómo la pasás por el cuerpo? ¿Cómo impacta en tu metro cuadrado para que puedas transformar al mundo con tu propio mensaje? O sea, no hay como fórmulas mágicas. No hay, no hay, no hay nada dicho. Está todo por hacerse con la sintonía de cada persona. Entonces, hasta que no ponemos nuestra propia frecuencia, no pasa nada en nuestro mensaje. Entonces, tiene que ver con esto. Eh, el influencer es alguien que influye. ¿Cómo impactas? ¿Cómo influís si no encontrás tu propio mensaje, si no encontrás tu propia frecuencia? Entonces viene desde ese lugar. Hermoso, hermoso. Muchísimas gracias, Valen. Estaría mucho más tiempo conversando contigo porque es hermoso escucharte. La voy a... Te quiero preguntar antes de concluir esta hermosa entrevista, te quiero preguntar sobre el camino de la diosa. Estás ahora con Esencia de Diosa. Es tu próximo programa, porque no es nuevo. Ya lo vienes. Mira, nosotros todos los años hacemos un lanzamiento del Camino de la Diosa. Ahora no es ahora porque recién vamos a abrir en junio la nueva generación, ya van 5 generaciones de mujeres
transformándose en este proceso, en este camino entre la mente y el corazón, que la mayoría cuando empiezan no tienen idea qué es lo que están haciendo. Como me pasó a mí cuando empecé mi transformación en la Escuela de Misterios. En Vibra Que pasaba trabajamos en la con tres masterclass, ejes. ¿no? Cuando preguntabas por Pa- qué están aquí, ¿Qué hacen nadie podía explicar acá? racionalmente ni lógicamente por qué estaba. Simplemente porque lo sentí, porque me trajo mi Lo cuerpo, sentí, porque te encontré totalmente. y sentí que tenía que estar ahí. No entiendo ni por Sí, qué. porque siempre yo digo que al llamado no lo hago yo, al llamado lo hace ella o el ella que en cómo se represente para cada una. Es el femenino el que nos está llamando a volver a conectarnos, a volver a activar nuestra soberanía personal, poner nuestro propósito al servicio para fluir en abundancia, disfrutándolo. La abundancia son los vínculos, es el bienestar, es el gozo. El femenino es el gozo. El femenino es el cuerpo, es la manifestación, la creación. Entonces, todo ese proceso entre la mente y el corazón son el proceso iniciático que hacemos en el Camino de la Diosa, que el Camino de la Diosa son 6 meses en donde todos los meses activamos una frecuencia diferente y todas las semanas llega a la plataforma, porque es todo a través de la plataforma, lo que yo le llamo el training plan de la semana, el entrenamiento de la semana, por esto que veníamos hablando de entrenarnos permanentemente para poder tener más recursos. Entonces, todas las semanas te llega un topic para trabajar en la semana, una meditación, muchas veces llega una playlist, muchas veces llega una actividad para hacer, dependiendo de lo que toque. Y cada 15 días, domingo de por medio, nos encontramos en nuestro templo en Zoom para hacer una ceremonia iniciática en la luna, cerquita de la luna llena, y un proceso de siembra en la luna nueva. O sea, tenemos 2 encuentros en el mes y después todas las semanas te llega esa propuesta para trabajar en la semana. Y esencia de diosa es la esencia del camino de la diosa. Es un bootcamp que creé para trabajar en 3 días intensivo la soberanía personal el primer día, tu propósito del servicio el segundo y la abundancia en el tercero. Es cómo desprogramamos esas creencias limitantes, cómo activamos esa soberanía, cómo reconoces esos dones para ponerlos al servicio porque sin tus dones al servicio no hay abundancia, sin tu soberanía no hay dones al servicio. Y siempre les digo que no es necesario que pateen el tablero si sos abogada y te pongas un consultorio de Reiki, sino transformar el mundo desde el metro cuadrado, con tu propio mensaje, con esas herramientas, desde ese lugar en donde ya estás transformando el mundo. O cambiarlo, no sé, pero como que no es necesario eh, patear el tablero, sino afinar la sintonía para poder habitarte en soberanía y ponerte al servicio en abundancia. Eso es la esencia de Diosa. Y ese es un programa que va a ser en mayo, que es muy accesible porque la idea es Realmente que sí. cientos de mujeres, por lo que cuesta sentarte a comer una pizza con una gaseosa, puedas vivir un proceso de transformación. Va a ir, ahora tiene el 50% de descuento, desde el 3 de abril va a costar un poquito más, pero el precio máximo va a ser $33, ahora cuesta $17. Entonces, por $17 tenés un proceso y lo cobro porque soy coherente en lo que transmito y porque vibro en abundancia y cuantos más recursos tengamos en Vibra, vamos a poder transformar la vida de más personas. Y es momento de reivindicar esto también en el mundo del femenino, del ganar dinero, del orgullosamente sentir que podemos transformar el mundo disfrutando del proceso. Me encanta este mensaje. Ansiosa del inicio, me encanta, pero buena ansiosa. Un amoroso ansiosa del inicio del programa. Hermoso. Te agradezco muchísimo, Valen. Un placer. Y siento que, bueno, Gracias, Vivi. sigo tus pasos. Así que vamos a estar Gracias, comunicadas. gracias, gracias, me encanta. Te voy a decir algo más. Eh, Esencia de Diosa es un programa que dura 2 horas por día, son 3 días seguidos, va a ser un lunes, martes y miércoles. Porque es los únicos 3 días que tengo disponibles, pues después ya me voy a Francia con las peregrinas y antes tengo Hermoso. mudanza, etcétera. Pero
Si no lo pueden ver, queda grabado. Ahora, no queda grabado de por vida. Y eso también es una elección muy consciente. No queda grabado de por vida porque si no puedes dedicarte en 3 semanas, va a quedar 3 semanas disponible. En 3 semanas, si no puedes dedicarte ese tiempo, es porque no tenés interés en esa transformación personal. Así que va a estar disponible, va a quedar grabado porque hay muchas personas que no van a poder en ese día y en ese horario, pero durante 3 semanas. Después van a quedar las meditaciones y los complementos, porque siempre les pongo muchas cosas, playlists, plantillas para llenar, frases, libros, muchas sugerencias, pero la grabación queda solamente 3 semanas para comprometer a las mujeres que se sumen Y a ahí está, dedicarse, a acudir a la dedicarse. apelar a la responsabilidad y a la soberanía personal. Responsabilidad. A la coherencia. Quiero transformar mi vida, pero no logras dedicarte 2 horas. No, mi vida, no. Lamentablemente, para esto necesitas poner el cuerpito y ser consecuente. ¿Querés correr la maratón? Entrená. Esa es mi parte del masculino, que ahí es cuando yo me pongo como, hey, ¿querés esto? Tenés que hacer esto. Me encanta, Valen. Un gustazo. Un gusto. Hermosa. Perdón la gata dando vueltas por todos No. lados. Mira, estamos en un mientras tanto en casa. La casa ahora es muy chiquita, ya vamos a tener más espacio, pero si la encierro es peor. Ya me tiró un televisor en la esencia de Dios ha pasado. La tuve que encerrar y entré y estaba el televisor en el piso. Así que digo, prefiero que ande dando vueltas acá. Era energía felina y de diosa expresándose. Muchas gracias, Al cien Valen. por ciento. A vos, Un a ustedes, placer. gracias. Un placer y nos Gracias, vemos en Esencia igualmente, de Vir. Diosa. Y en tu Nos vemos en página Soy Esencia de Vibra, Dios. que me encanta, me encanta, me encanta. Gracias, Y la mujer. Gracias por próxima, lo que hacen. quiero escucharte cantar porque ahora no hemos tenido tiempo, pero Cuando quieras, cuando quieras. Yo siempre tengo acá algo, piano, guitarra, algo a la vuelta, así de que todas cuando maneras estás en quieras. Spotify, ya te encontré en Sí, Spotify, como Valen Moisés. en YouTube también, así que estás en todos lados. Gracias, mujer. Un Muchas gusto y que gracias. tengas un hermoso día. Igualmente. Igualmente, Vir. Muchas gracias. Adiós, adiós. Si te gustó el episodio de hoy, seguinos, comentá y compartí para que más gente se sume a la comunidad de Conscientes con Vir Merino. Para más contenidos, seguinos en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. Es una producción de Estudio Podcast.